Estoy segura que en momentos importantes y días felices has celebrado con un pastel, pero también estoy segura que muchas veces has pensado, ay, ¿por qué tan caro si solo es un pastel? Quizás no lo sepas, pero detrás de cada pastel o de cada galleta decorada hay horas, incluso días de trabajo. Y es que algunas personas luego te dicen, ¿por qué tan caro si solo es azúcar, huevos y harina? Uy, 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 mal empezamos ya con ese comentario. Y es que la verdad yo creo que el principal error está en tratar a la repostería o a la pastelería creativa como un producto industrial o como parte de la canasta básica. Y la verdad es que no, yo creo que desde ahí estamos mal y debemos empezar a valorarlo como lo que es. O sea, de verdad, la repostería, la pastelería creativa o la buena repostería es un lujo. Esto es así. Todos somos clientes y debemos entender que jamás va a ser lo mismo un producto de supermercado o algo, no sé, hecho de forma industrial que un producto que es elaborado a mano. O sea, un emprendedor no solamente se está autoempleando. Cuando tú le compras a un emprendedor, no solamente lo estás apoyando a él, estoy segura que estás apoyando a una familia completa. El emprendedor no tiene seguro de gastos médicos mayores, el emprendedor probablemente no tiene prestaciones y nunca se compara con una gran empresa o con un gran supermercado, porque las grandes empresas pueden empezar los primeros años operando incluso con pérdidas. O sea, un emprendedor no puede permitirse ese lujo. Lo único que intento con todo esto es hacer un poquito de conciencia porque todos somos consumidores, entonces de repente somos un poco injustos al valorar el trabajo de los demás. Y no quiero ponerme solo del lado del pastelero o del emprendedor. Entiendo que como consumidores la inflación es una situación que nos está afectando a todos, pero se trata de encontrar el equilibrio justo al momento de valorar el trabajo de las demás personas. Y sé que este es un tema que parece como un secreto a voces, o sea, muchos no se atreven a hablarlo pues por temor a ser criticados o yo qué sé, pero hoy me voy a mojar, me voy a arriesgar, o sea, solamente te voy a dar como mi punto de vista, tómalo así como una plática entre amigos. De hecho, igual pues si quieres puedes participar en los comentarios, me gustaría mucho leerte, saber tu opinión, pero todo siempre te pido solamente desde el respeto. Hace unos días vi que una chica se manifestó en redes sociales, específicamente en Facebook. De hecho, muchos me enviaron enlaces de diferentes fuentes, porque esta chica se estaba expresando, o sea, simplemente puso que la alza de precios de algunos ingredientes están afectando seriamente su negocio de repostería. Y madre mía la cantidad de hate que recibió. O sea, yo salí casi deprimida después de leer los comentarios porque había muchos comentarios de odio. O sea, sí había comentarios de apoyo, había gente expresándose que está pasando por la misma situación, pero también había muchos comentarios de gente insultándola, o sea, gente opinando de que era una, bueno, ignorante era lo mínimo que le decían. O sea, que no sabía de negocios porque estaba comprando barritas de mantequilla, porque estaba comprando bolsitas de 1 kilo de harina. De verdad, yo de repente sí me doy cuenta cuánto poder dan las redes sociales o una cuenta anónima de Facebook o de cualquier red social para poder opinar sobre la vida de las demás personas o para opinar sobre una situación. O sea, de verdad, a mí sí me sorprendió mucho que había muchos comentarios así como negativos. O sea, entiendo que hay personas que, ¿qué tal que era su primer pastel? No sé, yo pienso que mucha gente de verdad estaba opinando sin siquiera tener como el contexto de su situación, ni siquiera la conocen. Ella solo se está expresando por algo que yo creo que nos afecta a todos. Yo no pretendo tener la razón para nada y tampoco te pido que estés de acuerdo conmigo en todo. O sea, simplemente te voy a ir diciendo cosas que yo pienso respecto al tema y tal vez algunos tips que probablemente a alguien le pueden ayudar. Primero, quienes nos dedicamos a la repostería o a la pastelería no somos, o sea, nada más simples vendedores, no somos un comerciante que nada más se dedica a comprar y a revender un producto. No, o sea, al final un pastelero o pastelera no agarra una caja, te pone todos los ingredientes, le pone un lazo y te la da. O sea, no te está entregando mucho más que solo ingredientes. Sin embargo, si nos vamos a limitar solamente a hablar del precio de los ingredientes, o sea, ya de ahí nos da tema para toda la noche. Y es que este sector pastelero repostero se está viendo seriamente afectado por la constante alza de precios, que además es muy exagerado. O sea, prácticamente cada semana están subiendo los precios de los ingredientes que son como básicos para hacer nuestro trabajo.
harina, aceite, huevos, leche, etcétera. Y esto no es algo que solo afecta a los pasteleros y reposteros, o sea, esto afecta a toda la industria alimentaria. Y otra cosa también, otro factor súper importante es el precio de la gasolina, o sea, constantemente se está incrementando y esto sí que nos afecta a todos en el sector que estés. Así que por eso te pido que seas muy empático, no un poquito empático, que seas muy empático especialmente con todos los microempresarios o con todas las personas que están tratando de buscar un ingreso extra o aunque les guste mucho su trabajo, o sea, finalmente nadie vivimos del aire. ¿Y por qué la pastelería se está viendo tan castigada con toda esta situación de la subida de precios? Y esto ya parece como la tormenta perfecta, pero bueno, en realidad todo esto está ocurriendo por una combinación de factores entre el efecto pospandemia y la inflación, pero esto está siendo acelerado por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y esto así como más desmenuzado, mira, vamos a entender que Rusia es de los principales exportadores de gas y petróleo. Por lo tanto, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, todo lo que se vende en cualquier lado, ha sido transportado y por eso necesita gasolina. Entonces, si sube el precio de la gasolina, pues prácticamente sube todo. Y por otra parte, Ucrania es uno de los países principales en exportar aceite de girasol y aceite de cártamo. Y también es un súper importante proveedor a nivel mundial de cereales como el trigo, la cebada y la avena. Entonces, hasta aquí ya vamos entendiendo cómo todo esto nos afecta directamente. Pero ¿y qué tiene que ver que esté subiendo tanto el precio del huevo? Esto es por algo que en economía investigué, se le conoce como cadena productiva. Y es más o menos esto como lo que nosotros conoceríamos como un efecto dominó. O sea, las gallinas se alimentan principalmente de cereales como el trigo, la cebada y la avena. Por lo tanto, pues para alimentar las gallinas ahorita hay una escasez de estos cereales, esto está subiendo demasiado y por lo tanto pues también está subiendo en consecuencia el precio del huevo. Me parece, no estoy segura, que también las vacas, aparte del forraje, las alimentan con este tipo de cereales. Entonces pues ya entendimos que de ahí pues la mantequilla, la leche y todos estos productos lácteos también se ven afectados. Pero todo esto tú ya lo sabes porque lo has seguido en las noticias y en redes sociales y yo no estoy aquí ya para seguir hablando de un tema que no tenemos control y mucho menos para desanimarte. Quiero decirte que a pesar de esto, si en este momento me preguntas si es un buen momento para continuar con tu negocio de pastelería o repostería, mi respuesta va a seguir siendo que sí, pero depende de ti. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de la pastelería o de la repostería y eso está genial porque enriquece al sector, o sea, inspira y motiva para mejorar. Porque si somos honestos, en la repostería, como en todos los sectores, o sea, hay diferentes productos para todos los precios, de todas las calidades, pero aquí el punto es que tú te replantees en dónde quieres ubicarte tú y la forma en la que quieres competir y mantener tu negocio a pesar de la crisis. Porque como yo lo veo es que los costos son algo que no podemos controlar. O sea, el tema de inflación y de crisis es algo que ha existido toda la vida. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas personas que han hecho sus negocios y que son súper exitosos a pesar de las crisis, porque recordemos que las crisis y todas estas situaciones son ciclos económicos, o sea, no duran para siempre, simplemente es un par de años, así que tenemos que intentar sobrevivir durante este par de años. El punto es que tienes que saber adaptarte a los cambios, o sea, no tengas miedo de esta situación o de la palabra crisis, porque es algo que está siempre, está muy permanente. De hecho, muchas empresas han surgido a través de las crisis, o sea, es como en el momento en que la gente se pone muy creativa y saca lo mejor de sí, y de hecho muchas personas les han pasado situaciones súper fuertes que los corren del trabajo y es cuando pues tienes que sacar a flote tu creatividad y han surgido empresas súper exitosas, así es que no le tengas miedo a esta parte. De hecho, yo te voy a dar algunas ideas, pero si a ti se te ocurren más, o sea, hemos formado una comunidad súper chula aquí en Nivel Delicia, así que puedes escribir ahí a la comunidad alguna idea que crees que le puede servir a alguien más, o sea, puedes aportar algo. A lo mejor son cosas que yo pensé así como de rápido, algunas las anoté, pero siempre son bienvenidas las buenas ideas. Y si puedes también, porfa, compártele este video a alguna persona que crees que le pueda servir. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que no estás solo, o sea, esto no es una situación que solamente te está ocurriendo a ti, o sea, le está pasando a muchas personas, nos está afectando a todos, pero lo principal aquí también es con la actitud con la que lo afrontemos. No solamente depende de la actitud, aquí te va el punto número 2.
tienes que mantenerte informado, o sea, todo el tiempo tienes que estar leyendo, pero leyendo cosas buenas, o sea, cosas que te ayuden, no nada más leyendo comentarios así como de, ay, es la crisis, es lo peor y todo, porque vas a terminar muy deprimido y eso no te sirve para nada, te vas a llenar de cosas súper negativas. Entonces, tienes que mantenerte informado de la situación, pero saber reaccionar, o sea, qué cosas puedes adaptar tú en tu pequeño emprendimiento o en tu negocio. Otro punto importante es que no te sientas mal por aumentar tus precios, o sea, tienes que valorar tu trabajo. Al final la repostería o la pastelería, recuerda que no son solo ingredientes, o sea, aquí hay un conocimiento detrás. De hecho, hay cientos de profesiones que cobran por sus servicios, o sea, por el conocimiento que tienen, no tanto por solo revender un producto o por transformarlo. No te sientas mal en esta parte, es una situación que nos está afectando a todos, incluso muchos productos de lujo también están aumentando sus precios y no por eso están quebrando. Entonces no te sientas mal en esta parte porque pues toda la gente ahorita está también como muy comprensiva por la situación, que es algo que nos afecta a todos. Así que valora tu trabajo porque el precio de un pastel no solamente consiste en mezclar ingredientes, sino pues va mucho conocimiento detrás, y si tú no lo haces porque te da vergüenza, tenlo por seguro que hay muchas personas que sí lo están haciendo y sus negocios están prosperando bastante y están en el mismo sector que tú. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Todas estas cosas, toda esta parte del conocimiento, pues tal vez el cliente a veces no lo sabe o no lo percibe, pero aquí te va un super tip que es algo que todos tenemos al alcance, y es que le compartas al cliente a través de tus redes sociales. Utiliza tus redes sociales como una herramienta para transmitirle confianza, o sea, puedes mostrarle un poquito del proceso que tú haces, puedes mostrarle los ingredientes que utilizas, le puedes mostrar a tu equipo tu área de trabajo súper limpia, y todo esto sirve para que los clientes tomen un poquito más de conciencia y valoren un poco más tu trabajo. Otra cosa muy importante es que evites por completo las deudas. O sea, ahorita hasta donde yo investigué, tal vez no sea el momento adecuado para invertir en maquinaria o todas estas cosas, pero siempre puedes consultarlo con un experto. También es importante que reduzcas todos los gastos que son innecesarios. O sea, tú tienes que evaluar tu negocio y ver si algunos gastos tal vez son gastos hormiga que en este momento no estás necesitando, mejor evítalo. Y aquí también es importante que uses tu creatividad para ofrecer a tus clientes algunos productos que no llevan ingredientes tan caros. Por ejemplo, si ahorita está muy cara la harina, puedes buscar otro tipo de postres que eviten, que no lleven harina. También puedes evitar los postres que son en horno para que no gastes tanto en gas. O sea, aquí ya tú te tienes que poner creativo. Aquí en el canal tengo un montón de recetas, unas que son sin hornos y sin batidoras. O sea, si no puedes invertir ahorita, pues tienes que ser más creativo. Busca estrategias de marketing que se adapten al tamaño de tu negocio, o sea, que sean creativas pero que te salgan económicas. Puedes usar tus redes sociales, no solamente estés como que vendo, o solamente chiste, sino que busques compartirle cosas a tus clientes, lo que te mencionaba hace un rato, tal vez parte del proceso, haz alguna dinámica con tus clientes. Si eres alguien muy pequeñito, lo que más te funciona es el boca en boca, así que no tienes que gastar grandes cantidades para mantenerte en la mente de tus clientes. Este otro punto también es bien importante. Para mí es importante que no se sacrifique la calidad de un producto, sino más bien que busques cómo te conviene más. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo que compren en tiendas especializadas de repostería o también en bodegas como de mercados de abastos, porque los precios muchas veces son mejores. Sin embargo, no descartes los supermercados. Ahorita tenemos acceso a información por internet. Puedes consultar en línea las ofertas antes de ir a comprar. Y también eso, organízate para que no te tengas que desplazar todos los días, sino que tengas un día para hacer tus compras y así ya no gastas tanta gasolina o no gastas en transporte. Busca proveedores que te vendan por mayoreo porque te pueden dar un precio especial, y también te recomiendo mucho que aproveches las ferias o las expos de repostería y de panadería porque vas a encontrar precios mucho más accesibles y también vas a encontrar muchos proveedores. Y de verdad que no te espante la situación, o sea, si quieres mantenerte, recuerda siempre que sobreviven los más adaptados. Y mantente informado, o sea, mantente al tanto de las tendencias, de las modas, busca cómo adoptarlas y adaptarlas a tu negocio, pues para que siempre estés innovando y que la gente te reconozca también por eso. Busca oportunidades y experimenta en otras áreas y también, ¿por qué no?, con nuevos productos.
también es súper importante que te actualices, no solamente en la parte operativa, en tomar cursos de cómo hacer nuevos pasteles, sino también en la parte administrativa. O sea, recuerda que esto es un negocio, entonces mantente informado sobre finanzas, sobre contabilidad, marketing para pequeños emprendedores. Busca libros o artículos empresariales que puedan ayudarte. Hay mucha información también en internet. Algo también que parece obvio, pero es bien importante, intenta mejorar las fotos de tus productos y busca información sobre manejo de redes sociales. En internet hay un montón de información gratuita y si tú no le sabes mucho, busca apoyo de algún amigo o de algún familiar que esté ahí un poco enteradillo del tema. El punto no es quedarte inactivo o inactiva nada más quejándote de la situación, porque mientras uno se está quejando, o sea, hay gente que sí se está poniendo las pilas y que sí está luchando a pesar de la situación. Así que si esto es lo que realmente te gusta, muévete, sigue aprendiendo, sigue mejorando, sigue superándote y de verdad me gustaría mucho leer tu opinión aquí en los comentarios, me gustaría mucho ver como el apoyo, si tú le puedes dar algún consejo a alguien más, algo que a ti te haya funcionado. De verdad, para eso es esta comunidad, o sea, no para leer cosas negativas, pues ya está Facebook. Entonces me gustaría mucho que me dejaras tu opinión aquí en los comentarios. Ojalá que alguna idea de este video te haya gustado o que te sirva. Todo esto surgió porque estuve platicando con mi hermano respecto a ese tema. Él me dio la idea. Gracias, hermano, te quiero mucho. Y pues si te gusta mi contenido, si te gusta hacer postres y todo esto, suscríbete a mi canal porque cada semana voy a seguir compartiendo nuevas recetas y muchas recetas también que son para tu negocio de postres. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.